biografía. Este es el tercer estudio sobre la tercera parte de la vida de Moisés. Él vivió en total, ¿cuántos años? 120. 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto. ¿Cierto? Con el pueblo de Israel. Todos los 40 años que ellos anduvieron errando, estuvo allí Moisés, que es probablemente la persona más importante para los judíos que no creen en el Señor todavía. El personaje más importante de su historia es Moisés. Y bueno, también lo vemos ya en las respuestas que le dan al Señor Jesús. Pero Moisés, aunque llegó a ser tan grande y tan famoso que hasta hoy, 3.500 años después, estamos hablando de él, empezó muy abajo. Empezó, ya hemos visto, movido por la carne, impulsivo, quería solucionar las cosas rápido, y el Señor tuvo que llevarlo 40 años al desierto. Pero yo, estudiando esta preciosa biografía, me he dado cuenta que nosotros también tenemos esas tres partes en nuestra vida, los creyentes, quiero decir. Hay una primera parte en la que hemos estado en Egipto, en el mundo. Es verdad, como dijo nuestro hermano Rodrigo esta mañana, que toda la vida anterior a la cruz, Dios la ha olvidado. Y mira al futuro, a lo que Él quiere lograr en nosotros, pero esta etapa existe en nuestra vida. Luego viene una etapa de formación en el desierto, en Madián, allí como pastor, no como príncipe, como pastor, no como dueño, no como autoridad, sino como persona que está sometida a otra autoridad. Y entonces a los 80 años está preparado para la tercera parte. Y yo creo que a nosotros nos pasa eso. Cuando llegamos al Señor, hemos salido de Egipto, pero empieza la formación nuestra. Y yo creo que muchos de nosotros patinamos mucho en ese tiempo de formación y nos cuesta trabajo dar el tercer paso, el crecimiento espiritual y en el servicio. Y por eso ha sido muy, muy instructivo para mí personalmente estudiar esta vida de Moisés. Vamos ahora a ver las plagas, pero no vamos a ver las plagas. Porque las plagas las tenemos muy vistas, muy estudiadas, casi podemos saber cuáles se repiten en Apocalipsis. Bueno, expertos en plagas. Si preguntamos qué hizo el Señor en Faraón, también lo sabemos. Él primero endureció su corazón y luego el Señor se lo endureció. Y en eso se nos van estos capítulos de Éxodo. Y llegamos al capítulo 12, que es la Pascua y la salida de Egipto, y nos quedamos con eso. La idea de esta obra es ocuparnos de Moisés durante el tiempo de las plagas y ver su crecimiento. Porque aquí comprendemos una verdad muy especial, siempre cierta, también el día de hoy. Creces espiritualmente mientras sirves. Y eso es lo que nos damos en Moisés. En primer lugar, Marcos, voy a necesitar tu ayuda porque yo veo que esto me está ganando. A ver. Bueno, si tú ves... Gracias. En los primeros 40 años, me
parece que él se ocupó de la madurez o de la maduración del cuerpo. Es decir, aprendió toda la sabiduría de los egipcios, hoy aprendí más detalles, aprendió la escritura, que le fue muy útil para escribir los 5 libros de Moisés que conocemos. Él, en esto, maduran todos los seres humanos. En la parte física van al colegio o aprenden sus primeras letras, es decir, se forman, son el tiempo formativo, idiomas, carnet de conducir, y todas esas cosas que hacen tanto los creyentes como los no creyentes. Es como si él se hubiera ocupado de cultivar el cuerpo, de madurar en lo físico. Luego vinieron los segundos 40 años en Madián, que ya entonces empieza el Señor a formarle el alma, el carácter. El impulsivo Moisés tiene que hacerse el manso Moisés. Y mañana veremos que no hubo hombre tan manso como él, aparte del Señor Jesús, por supuesto. El Señor toma tiempo para formarnos el carácter. Uno de nuestros hermanos esta mañana ha dicho, con mucha razón, que una persona llena de sí mismo, los hermanos lo han dicho, llena de sí misma, una persona que piensa que puede hacer muchas cosas, es inútil para Dios, es estéril para Dios. Es la persona que ha podido poner a los pies de la cruz, ha podido poner en el altar, delante de Dios, todo lo que es capaz de hacer. Y Señor, si de todo lo que yo aprendí no quieres usar nada, tú eres soberano, aquí estoy. Llegar a ese punto, cómo cuesta. Luego vienen los terceros 40 años, que a mí me parece que el Señor se ocupa del espíritu, de la madurez espiritual. Empieza la comunión con el Señor. Hasta cuando se lo encuentra en la zarza, en realidad no lo conocía personalmente. Eso sí, admiro a esa madre, porque yo estoy de acuerdo con Íñigo, que tuvo solo 7 años, como mucho, para sembrar en este chico la palabra de Dios, el temor de Dios y la identidad como parte del pueblo de Dios. Y lo hizo tan bien que 33 años posteriores no fueron suficientes para quitarle eso. La importancia de los primeros años de educación de un niño no podemos imaginarnos cuánto es. Pensamos que el niño no se da cuenta de nada, que es muy bueno, que es inocente, que no peca. Mentiras. Necesita aprender que es un pecador, pero que es muy amado por el Señor. Que el Señor lo ama. Necesitamos hacerle oír las verdades eternas de la palabra. Eso antes de los 12 años. Nosotros no tenemos solo 7 años, a lo mejor tenemos hasta los 12. Pues lo podemos aprovechar muy bien para poner en su corazón cosas que jamás olvidará. Y ahora, después de la universidad en Egipto, después del desierto de Madián, ahora es muy útil todo lo que aprendió. Sí, es verdad que tuvieron que transcurrir 73 años, pero instruye al niño en su camino y aun cuando fuere de 80, no se apartará de él. Instruir al Señor. Cuando Moisés encontró al Señor en la zarza, toda la teoría se hizo realidad. Qué hermoso momento eso para cada uno de nosotros. Cuando el Dios de mis padres deja de ser el Dios de mis padres para ser el Dios mío.
Cuando el Dios que ha obrado tantos milagros en la vida de no sé cuántos misioneros empieza a hacer milagros en mi propia vida. Comunión con el Señor y en el servicio. Depende menos de otros en lo espiritual y se va haciendo más autónomo espiritualmente. El ideal de un siervo de Dios es llegar a una estatura tal que él soporta a otros, que él no necesita, en cierta manera, soporte él, sino que puede soportar a otros. Más autonomía, menos depender de otros en lo espiritual. A eso llegó Moisés. Eso sí, aprender a tener mayor dependencia de Dios. Y bueno, lo que ya hemos visto, el orgullo hace inútil a un siervo o a una sierva. Bueno, vamos a mirar un poco, a observar un poco a Moisés, así como con lupa. Moisés, en medio de todas las plagas, vamos a verte a ti. Te vamos a observar. Éxodo 6, versículos 11 y 12. Bueno, yo creo que veremos el 13 también, pero dice versículo 10, Éxodo 6, vamos a leer desde el 10, aunque aquí dice 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Tenía una fijación Moisés con esto de la torpeza de labios. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés. Tres cosas vemos en estos versículos. Primero, Dios da una orden. No hay opción. No hay opción. Y yo he escuchado a muchos hermanos que sirven al Señor de tiempo completo o de tiempo parcial, o que son muy activos en la obra del Señor, que tienen un trabajo normal, que no, el Señor les ha mostrado algo, es que no hay manera de separarse de eso. El Señor ha tocado el corazón de tal manera que ese compromiso forma parte de mi vida. No hay opción. Cuando el Señor dice: necesito que hagas esto, normalmente el Señor seguirá insistiendo hasta que la persona lo tenga en cuenta. Yo sé que hay personas que nunca llegan a hacerlo, pero no porque el Señor cambie. Él no cambia. Pone esa orden en el corazón y ya forma parte de uno. Y es muy difícil salirse de eso. Dios da una orden. Hay siempre una reacción humana. En el caso de Moisés es: pero, Señor, los hijos de Israel no me escuchan. Sí, es verdad que acaba de tener un problema con ellos, pero el Señor es el que manda. No hay disculpa. Las otras personas que no agradecen, que no me ayudan, eso no es disculpa.
Yo no te mandé a que supervisara la colaboración de otros. ¿Qué haces tú? Entonces, eso no le valió al Señor. Él muestra la inseguridad que tiene ante Faraón. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Él tiene excusas, mostrando esa inseguridad que tiene en el corazón. Una es, el pueblo no me escucha. Eso es verdad. No siempre el pueblo le escuchó hasta aquí, pero eso no es disculpa. Segunda disculpa, soy torpe de labios. Moisés, querido Moisés, tú eras poderoso en obra, en palabra y en obra, conforme saliste de las universidades de Egipto. ¿Sí o no? Sí, no. Esa capacidad que recibiste por capacitación natural, académica, ahora en el desierto tuvo que caer a los pies del Señor y ser tenido en nada por ti. Así que felicitaciones por creerte torpe de labios. Es verdad. Poderoso en palabra y en obra, conforme a la educación académica de Egipto, te serviría para oficios terrenales, pero para lo que yo quiero, para lo que yo he tomado tu vida, el llamado es mucho más alto, el servicio que quiero de ti es mucho más alto. Necesito que tú no confíes en toda esa capacidad que has adquirido los primeros 40 años en Egipto. Pero ya alcanzaste ese punto. Los 40 años en Madián te han servido muy bien para eso. Ahora no disculpas. Ahora seguir hablando de torpeza de labios es falta de fe. Sobre todo eso es falta de fe. Y también es desobediencia, llamémoslo por su nombre. Torpe de labios. Y lo que me llama la atención es la respuesta del Señor. Aquí no hay consuelo, no hay una promesa. Lo que el Señor le dice es, te doy un mandamiento. Entonces Jehová habló a Moisés, versículo 13, y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí es extraño alguna promesa. Pero el Señor ya le había dado varias a Moisés. Aquí se trata de Moisés, obedece. No entiendes todo, no sabes cómo lo vas a hacer, pero obedece. El mandamiento es claro. A veces tenemos que obedecer sin saber a dónde vamos. Sencillamente obedecer. Es claro el mandamiento del Señor, que lo voy a hacer. La parte como debemos responder, y en este caso fue como creo actuó Moisés, es obediencia aun cuando no entendía. Esto se usa mucho, el Señor lo usa mucho en la vida de una persona a que quiere Él que le sirva. No siempre entiende las razones, sencillamente tiene el mandamiento claro. De nuestra parte es obedecer. Vamos a Éxodo 6, 28 al 30. Leo el 28, ustedes el 29 y yo el 30, ¿vale? Empiezo con el 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces
Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová. No tiene vergüenza este hombre. He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Pero el Dios al que nosotros adoramos tiene una paciencia casi, no, yo creo que infinita. Y responderá aún a eso. Pero vamos por partes. Dios le da a Moisés una orden y también le da la autoridad para él. ¿Quién envió a Moisés? Versículo 29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés, yo te envío. La cosa es conmigo, ni Faraón ni el pueblo, es conmigo. Yo te envío. Y si yo te envío, ya te he dicho que estaré contigo, ya te he dicho mi nombre para que le digas a las personas que te pregunten, ya sabes quién soy yo. Si yo te digo que vayas, eso es suficiente. Pero entonces Moisés responde también con inseguridad, excusas, no me escuchará Faraón, soy torpe de labios. Y entonces viene la provisión de Dios. Aquí no lo deja solo con el mandamiento únicamente, sino que le dice palabras muy hermosas. Capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Tu problema es que te crees torpe de labios. Tu problema es que Faraón no te escuchará. Vale, pues entonces yo te proveo de alguien que hable por ti. Pero también, ojo, también tienes que ver cómo te ve Faraón. Y en eso pensamos poco. ¿Cómo ve una persona no creyente de allí afuera, a nuestro alrededor, a un creyente que es consistente en su vida cristiana? Que vive conforme predica, que enfrenta cualquier desafío que aparece, la guerra, la riada, los fenómenos atmosféricos, las cosas que anuncian. ¿Cómo toma ese creyente todas esas cosas? ¿Las mira con la lupa de la palabra, en comunión con el Señor? Yo he oído a no creyentes decir que quisieran tener la clase de fe que tienen esos creyentes. Si llegado el momento lo harán, no lo sé, pero se atreven a decir que admiran la consistencia de una vida de fe de un creyente, y eso lo leí en la prensa. Es actual. Un creyente que vive conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que predica, es muy respetado. Y yo creo que por algunos no creyentes es incluso temido. Y yo sí recuerdo cuando estaba trabajando en un colegio del gobierno en Bogotá, que en cierto momento cuando yo mostré que era creyente, había
en un círculo de profesores había chistes de muy mal gusto, chistes verdes, les decimos en Colombia, chistes groseros que llevan la imaginación al mar. Yo no les dije que yo no me reía de eso, no dije nada de eso. Pero si yo llegaba ahí, saludaba y todo eso, esos chistes terminaban. Muchas veces yo estaba temeroso de acercarme a un grupo así, pero lo que pasaba es que ellos me respetaban. No entendía yo bien por qué, pero yo creo que es este fenómeno. El Señor puede poner temor de Él en corazones al verlos a nosotros. Eso no lo sabía Moisés. Dios para Faraón, con D minúscula, por supuesto, pero superior a él. Faraón lo veía superior a él. Y además, con un hermano ahí al lado que hablaba, pues ya está. Un Dios, con D minúscula, y un profeta. El cuadro está completo. Eso era lo que veía Faraón cuando veía a Moisés. El Señor quería sacar a su pueblo de Egipto. Lo iba a sacar. Las objeciones de Moisés no servían. Ese pueblo iba a salir. Y uno de los recursos que el Señor usa es esto, de poner temor de Dios en Faraón, o temor de Moisés, digamos, en Faraón. Le da un profeta a Aarón. Y el Señor obrará a su vez, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y no te preocupes, Moisés, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. No va a haber éxito. Moisés, te voy a mandar a hablar a Faraón, pero no habrá éxito, no esperes éxito. Porque el propósito mío es mayor. El Señor iba a endurecer. Primero Faraón endureció su corazón, pero después el Señor endurecería el corazón de Faraón. Y multiplicaría en Egipto señales y maravillas. Bueno, no he tenido mucho tiempo de investigar en la historia de Egipto, porque la historia de Egipto tiene mucha gloria. Yo supongo que estos capítulos habrán sido silenciados de la historia secular de Egipto. Pero, bueno, si el Señor me permite alguna vez, me gustaría investigar qué dicen los historiadores de Egipto, de la historia egipcia, sobre este tiempo. Porque bien claro en la historia, en cuando ocurrió y cuál era el faraón que estaba, todo. El resultado de esta acción del Señor con esta disculpa, estas excusas de Moisés, y luego su provisión, y luego su acción exterior a Moisés, fue esta, versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Obediencia, sí, pero también fe. No leemos que Moisés respondió, Señor, pero soy todo. Nada. Ni siquiera dijo todo. El Señor había logrado un primer paso en este corazón, el corazón de Moisés. El de Aarón yo lo veo más sumiso, pero quizás se le facilitaba más.
Pero el llamado de Aarón era otro. ¿Cuál? Ser el sacerdote de Israel, junto con su familia. Pero bueno, el Señor logró obediencia y fe de parte de Moisés. Capítulo 8, versículos 1 al 6. Va avanzando Moisés, ¿verdad? Obedeció y creyó las palabras de Dios. Capítulo 8, versículos 1 al 6. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Y qué pasó? No, ¿qué pasaría? Y el río criaría ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Ranas por todas partes. Y las ranas subirán sobre ti, dice el versículo 4, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El llamado de sacar al pueblo de Egipto, ¿para quién era? Para Moisés. A Aarón fue dado como una ayuda para Moisés. Y el Señor va lentamente hablando solo a Moisés. Él tenía que decirle a Aarón: extiende tu mano, haz esto, pero la responsabilidad la llevaba a Moisés. El Señor está avanzando en esta vida. Yo creo que Él hace lo mismo hoy con nosotros. A veces nos pone una tarea en nuestro corazón para hacer y a veces ve que necesitamos ayuda y pone ayuda en el camino para prepararnos para la meta que Él quiere, el objetivo que Él quiere. Moisés tiene que hablar aquí con Aarón. Ya no es que el Señor le dice a Moisés y a Aarón teniendo los dos juntos, sino que le dice a Moisés: dile a Aarón. El que tiene que hacer las cosas va a ser Moisés. Y eso hace. Aarón, no es fácil ser el segundo de otro, ¿verdad? Pero Aarón accede. Moisés, su hermano pequeño, le da órdenes y Aarón hace caso. Sabe que es la voluntad del Señor. Bueno, entonces el Señor le da la orden a Moisés. Aarón es el que ejecuta. En el versículo 8 entra Faraón. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad para que quite las ranas. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y el Faraón dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. La producción de ranas la copiaron los magos egipcios.
Satanás tiene cierto poder para remediar las cosas que Dios hace. Pero si notamos bien la lectura, lo que no podían los siervos de Faraón, los magos, los adivinos de Faraón, era quitar lo que Dios había puesto. Ahí tuvo que pedir misericordia de Moisés. Dependía de sus oraciones para que esa maldición fuera quitada. Y la manera como ahora Moisés responde a Faraón, aterra. Aquí no hay torpeza de labios, aquí no hay tartamudeo. Le dice: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, para que las ranas sean quitadas de ti y que solamente queden en el río. Faraón le dice: mañana. Entonces dice Moisés: vale, lo haré mañana. En todo esto yo veo a un Moisés que ya actúa directamente, ya está más lleno de autoridad, más lleno de fe, confiando en el Señor, y se le fue la torpeza de labios. Miró al Señor, miró a sus propósitos, creyó, y eso le sirvió. Entonces Moisés responde a Faraón sin torpeza de labios, y vemos que entonces su autoridad crece delante de Faraón. Ahora lo respeta Faraón. También ha crecido en fe, y resulta que Moisés en el versículo 12 sale entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Me ayudáis? Clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Es decir, cumplió lo que acababa de prometerle a Faraón. Eso es muy importante en un creyente. Eso da mucha autoridad fuera, delante de los que no son creyentes. Si tu palabra vale y lo que tú dices lo haces, Él cumple su palabra y entonces crece también en seriedad, y eso le da más autoridad. Versículos 16 y 17. Voy a leer el 16 y ustedes leen el 17, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Correcto. Hay una plaga que el Señor manda, la responsabilidad la tiene Moisés, él entonces manda a su ayudante, a Aarón, y lo ejecuta. El Señor habla a Moisés, ya Moisés actúa sin excusas, las excusas ya quedaron atrás. Aarón le ayuda y el Señor respalda, porque cuando oró Moisés ocurrió. El Señor también es serio, cumple lo que ha prometido y respalda a un siervo cuando él ha hecho algo en comunión con él, como ha pasado aquí con Moisés, que en la presencia del Señor ha tomado esta decisión, ha recibido del Señor esa orden, entonces la ejecuta y el Señor respalda. Pero eso es muy importante, el respaldo del Señor, por supuesto. Entonces yo veo que aquí ya Moisés está madurando en el servicio.
la parte espiritual. Esos últimos 40 años el Señor trabajará en la vida espiritual de Moisés, en su vida personal y también en su manera de servir. Dichosos los que de nosotros, primero, sabemos qué quiere el Señor que hagamos, para qué estamos en este mundo. Y segundo, buscamos madurar en ese servicio, en la comunión con el Señor, como hemos visto, y también en ser atrevido en fe para dar pasos de fe y de obediencia. Y eso es lo que el Señor necesita para dar más a su siervo o a su sierva. Madurez en el servicio. Vamos con Éxodo 8. Versículo 25 al 31. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿Dónde? Hombre, buena propuesta de Faraón. Muy inteligente el hombre. Los sigo teniendo de esclavos y hacen lo que quieren, de servir a Dios. Hay creyentes que caen en esa trampa. Pero Moisés había progresado en discernimiento espiritual. Esto no se puede. He aprendido que mi Dios es santo. ¿Y qué es santo? ¿Qué es santidad? Apartamiento, separación. 3 días mínimo debe haber de separación entre Egipto e Israel para que estemos en la condición de santidad que el Señor quiere. Entonces, muy rápido a Moisés se le ocurre una respuesta. Versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Este punto de la santidad es muy importante, porque corresponde a aquel momento del que nos habló Íñigo, de que el Señor le dijo: este lugar donde tú me estás invocando es santo, porque está mi presencia aquí. Y hemos oído que una cosa muy importante en el servicio es aprender que Dios es santo. Él no quiere mezclas con el mundo. Entonces Moisés muy rápido cae en la cuenta que eso sería una mezcla imperdonable. Una mezcla que el Señor de ninguna manera querría. Y Faraón ya no habla tan fuertemente ni tan imperiosamente como al principio. Dice en el versículo 28: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová para que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara
Entonces la respuesta de Moisés fue con autoridad, de tal manera que Faraón estaba viendo a Moisés al mismo nivel. Moisés muestra discernimiento espiritual y a la nueva respuesta de Faraón, ¿es hora? A la nueva respuesta de Faraón, Moisés responde con autoridad y cumple lo que promete, va y ora. Y el Señor vuelve a respaldar con su milagro el trabajo de su siervo. La torpeza de labios quedó atrás, el creerse muy inferior a Faraón quedó atrás. Ahora, digamos así, para usar nuestros términos, Moisés se ve en Cristo. Muy buena lección para nosotros. En nosotros mismos somos eso, nada. Pero en Cristo somos mayoría. Con Él somos mayoría. Finalmente, Éxodo 10, del 24 al 29. Y aquí tenemos que estar muy atentos, porque hay un escalón más que Moisés escala. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Es decir, sírvanle a Dios sin Cristo, sin sacrificios de la cruz. Eso se escucha mucho. Es uno de los puntos principales de las religiones, que no son el nacer de nuevo por el Señor Jesús. Olvídate de la cruz de Cristo, hay demasiado sufrimiento, sangre, padecimiento. Hay cosas maravillosas de la vida cristiana. Eso es lo importante. Sin vacas, sin ovejas, sin sacrificios de ninguna clase, sin Cristo, mejor dicho. Inmediatamente Moisés dice, perdón, versículo 25, Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. ¿Quién está imponiendo las condiciones? Faraón. Moisés, autoridad en fe, autoridad que el Señor le dio. Versículo 26, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará, que te quede claro, querido Faraón, ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. El Señor endureció esta vez el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y aquí está lo que tenemos que mirar. Y le dijo Faraón, yo creo que aquí le dio un poco de ira: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro. ¿Cómo así? O sea que tú decides cuándo muero yo. Dios decide cuándo mueres tú. Pero le dice Moisés, versículo 29, y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero no porque tú lo digas, sino porque Dios lo ha dicho. Entonces, ahí está la petición de Faraón, la respuesta de Moisés con autoridad y con discernimiento espiritual, la respuesta del corazón de Faraón de endurecerse.
Y luego la expulsión definitiva y la ruptura con Faraón. Ahora ya no hablarán más. Ya se acabó el tiempo del Señor con Faraón. La respuesta de Moisés es con autoridad, con dignidad, pero no con dignidad de él, con dignidad en Cristo, en el Señor, y también con discernimiento espiritual. Y Hebreos 11:27 añade algo más. Vamos a ver en Hebreos 11:27. Este versículo vale la pena que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Le temía al principio Moisés a Faraón. ¿Qué le quitó el temor? La fe. El confiar en las promesas del gran Dios, del gran yo soy. Y eso lo llenó también de valor para no temer la ira del rey. La última entrevista que tuvieron, evidentemente, Faraón se enojó, pero no temió Moisés. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Bueno, unas conclusiones rápidamente. En el servicio, mientras sirves, creces conforme sirves. Es un principio que vemos en esta sección. Se alcanza un equilibrio muy interesante en Moisés. Es humilde delante de Dios, pero a la vez es valiente. Desconfía de sí mismo, hermosa característica, pero confía en el Señor. Siente su indignidad propia, pero también siente su dignidad en Él, en el Señor Jesús, como Él me ve y según Él me ha equipado y qué posición me ha dado. Y es curioso, es un siervo de Dios, pero gobierna, manda, impone su voluntad a Faraón, el más poderoso de los reyes de aquel tiempo. Un siervo que gobierna. Ya no está el Moisés torpe, el Moisés impulsivo, ya no hay nada de eso, o muy poco. Está plenamente sumergido en el Señor, en su poder. Esa es la senda que vemos de Moisés, pero eso es lo que el Señor quiere lograr de nosotros. Y yo creo que por eso puso en nuestro corazón este tema. Crecer en el servicio, crecer en la vida con el Señor. Sacar del camino todas las excusas que solemos poner y buscar lograr los objetivos del Señor. El Señor nos ayude. Si queréis acompañarme con una oración, levantad los pesos en pie. Oh Dios y Padre, gracias por confiarnos tu palabra, por abrirla delante de nosotros,
Concédenos que tu palabra sea cumplida en nosotros. Gracias por los propósitos claros que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre, nos conoces bien a cada uno de nosotros, nuestras disculpas, nuestra falta de fe, nuestro excesivo mirarnos a nosotros mismos. Concédenos mirarnos en tu Hijo y todo lo que Él ha hecho en nosotros y en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos encomendamos a ti, oh Padre, por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.